Bien, buenos días. Damos inicio a esta mesa redonda de ética e investigación y yo quiero conjurar a Minerva que haga el favor de enviarnos su lechuza, de manera que si notáis que su lechuza revolotea por esta sala, pues pedir que derrame sobre cada una de nuestras cabezas. Aunque sea sabiduría, aunque sea al amanecer y no al atardecer, como por ejemplo. Mucha sabiduría. Vamos allá. Bueno, yo quería decir un par de cosas. Voy a hacer una presentación continua de los cuatro ponentes para no hacer interrupciones entre las exposiciones y que sea más fluido el asunto, y hacer unas mínimas consideraciones, sobre todo dos comentarios. El primero, ya estando en Murcia, no puede ser de otra manera, es recordar cómo se hizo en la ceremonia de inauguración el doctor Gómez Rubí. Doctor Gómez Rubí, a quien yo conocí en mi primer año de máster en la Universidad Complutense de Madrid, donde nos expuso magistralmente un caso clínico y de quien siempre quiero recordar. Estamos en una tierra cercana a donde vivió Miguel Hernández. Aquello de las tres heridas llevo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Pues creo que no se ha podido expresar con mejores palabras estas tres heridas que en el prólogo que el doctor Gómez Rubí hace en su libro de Ética en Medicina Crítica, cuando recuerda y casi también está leyendo de antemano su propio fallecimiento, cuando recuerda la muerte de una de sus hijas. Bien, hecha este recuerdo, yo no creo, sin embargo, el descubrir conocimientos, investigar es esto, desvelar la ignorancia que cubre un conocimiento buscado y en la magia de ese descubrimiento recrearnos para seguir investigando. El investigador científico sobre todo biomédico en particular, lo que hace es utilizar un determinado método. Observa hechos, los analiza sistemáticamente, intenta demostrar hipótesis formuladas, siguiendo, por tanto, el método científico. Eso es solo un método de alcanzar conocimiento, es un tipo de conocimiento práctico que tiene que ver, como decía Aristóteles, con aquello de la tecné. Sin embargo, vemos que todos esos hechos que se estudian y los hechos que se concluyen en la investigación, ayer nos decían, y es así, inevitablemente van acompañados de valores. Están infestados por los valores y no se puede prescindir de ellos, menos cuando hablamos de una disciplina como la bioética. La investigación biomédica, a la que acabo de aludir, que sigue el método científico, tiene que ser controlada, lógicamente, por la ética, aquello de que no todo lo que puede ser hecho técnicamente es correcto desde el punto de vista ético que se haga. Esa es la ética de la investigación. Pero además de la ética de la investigación, hay que hablar de la investigación en bioética. La investigación en bioética es algo diferente, pero es que la actividad biomédica tiene una vertiente biológica y una vertiente ética. Es así, continuamente estamos tendiendo puentes en nuestra disciplina. Nunca mejor dicho que la bioética es un puente hacia el futuro entre las ciencias y las humanidades. La investigación en bioética podemos decir, por tanto, que es la búsqueda de un conocimiento, pero del conocimiento de los valores que acompañan a los hechos y de los conflictos de valores implicados en la actividad biomédica en general, sea asistencial, sea investigadora. Y quiero mencionar aquí la labor que se realiza en la Universidad Complutense de Madrid con la dirección de la doctora Lidia Feito en el seminario de investigación, donde tratamos de investigar en bioética y desentrañar todo esto que tanto tiene que ver. Bueno, pues la bioética como quehacer filosófico es uno de los últimos trabajos publicados por Jorge Ferrer en el Acta Bioética de Santiago de Chile este mismo año. En este trabajo, Jorge Ferrer dice que la bioética es, lo recuerda, una ética aplicada. Aunque los problemas que aborda la bioética requieren un análisis interdisciplinar, como ética aplicada que es, la bioética es filosofía. Porque las preguntas de fondo no se refieren solo a cuestiones de hechos, sino esencialmente a cuestiones de valor. Y dice, la bioética es una disciplina ética que tiene su hogar epistemológico
en la filosofía y emplea métodos filosóficos de razonamiento. No tienen que ser necesariamente deductivos de una u otra escuela o teoría filosófica. Habla de un círculo hermenéutico, pero con independencia del método, el método tiene que ser un método filosófico. Una vez más, el puente tendido entre las dos culturas. Yo, que soy hombre de ciencias, intento, porque veo la necesidad de aprender de la otra orilla y de acercarme a las letras, como admiro la labor y el trabajo fructífero de tantas personas que están aquí, que provienen de la otra orilla de las letras e intentan formarse en biología. Es necesario, porque los hechos siempre van acompañados de valores. Por eso, en este congreso hemos tenido, desde el Comité Científico, o hemos hecho sencillamente el acto de dividir las comunicaciones en dos grupos fundamentalmente. Una que catalogábamos de investigación, cuantitativa, cualitativa, y le dábamos este sustantivo de investigación, y otro que era el de la reflexión teórica. Y yo me pregunto por qué siempre, o casi siempre, tienen que estar estas dos líneas de investigación, en definitiva, de búsqueda del conocimiento, separadas. ¿Por qué nosotros mantenemos ese río y no tendemos un puente de verdad en la investigación entre estas dos culturas? ¿Por qué un trabajo empírico que sigue el método científico se queda en los hechos y las conclusiones siempre son acerca de los hechos? ¿Por qué no cruzan la orilla? ¿Por qué no cruzamos la orilla los científicos clínicos, por ejemplo, y después de las conclusiones de hechos profundizamos en las conclusiones de valores y hacemos un estudio científico siguiendo un método científico racional de esas conclusiones? Es verdad que ayer se decía que da miedo hablar de hechos, que decía Jesús Conill que persiste esa mentalidad positivista que impide hablar de valores, que hay que explicitar, que hay que jerarquizar los valores. Bien, pues eso es el paso que tenemos que dar los científicos empíricos desde nuestra orilla, y solicitar que también crucen a nuestro lado de manera simultánea los que provienen del terreno de las letras, ciencias, letras, ese dualismo que mantenemos de manera artificial y que no es fructífero. Por tanto, el método de investigación en bioética pues tendrá que ser un método filosófico, aunque también utilicemos el método empírico. Pero el fin de la investigación no son los hechos en bioética, sino que son los valores que cuelgan de esos hechos. Pues bien, esto escribe Jorge Ferrer Negrón, que es jesuita. Yo me formé durante 8 años de mi juventud y de mi infancia en los jesuitas, y por eso digo que es un mérito serlo. Es doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Ha sido profesor de Teología Moral y Bioética en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y en la Pontificia de Comillas. Actualmente es catedrático del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde enseña bioética clínica y bioética de la investigación clínica. Él nos va a hablar de la formación de posgrado en ética de la investigación. Es un buen conocedor del estado de la bioética en España y en América Latina, y entre otros muchos trabajos quiero destacar que es coautor junto con Juan Carlos Álvarez del libro titulado Para fundamentar la bioética, publicado en el año 2005. Diego Gracia, en un artículo de reciente aparición de este verano, reflexiona sobre la madurez de la bioética española. Y al final del artículo se refiere a lo que él califica con el epígrafe de mirando al futuro. Este es aproximadamente el título de la conferencia de clausura que vamos a poder escuchar después. Pues mirando hacia el futuro, habla de la vulnerabilidad de la bioética española y de los peligros, de los dos peligros que la acosan. Frente a esos peligros, dice, él defiende la identidad independiente de la bioética como disciplina. ¿Y dónde encuadrar la bioética? Dice, no en la historia de la medicina. Dice, no es, por supuesto, tampoco una ciencia natural. Podría ser una ciencia social, pero tampoco es una ciencia social. Como el propio Ortega estaba equivocado al identificar las humanidades con las ciencias sociales. Y dice Diego Gracia que las humanidades no se pueden identificar con las ciencias sociales, sencillamente porque no son ciencias. Y termina diciendo que la ética es una parte de la filosofía, recordándonos esta realidad, este hecho, no es parte de ninguna ciencia. Tanto la bioética
es otra manera de decir lo mismo, es filosofía más que ciencia empírica, que debería integrarse dentro de las humanidades médicas. Y esto lo escribe Diego Gracia este mismo verano en un número dedicado a la bioética española de la revista Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, que pertenece al consejo de redacción nuestro siguiente ponente, el doctor Joseph Fins, y dirige precisamente esta sección de bioética española. Él es doctor en medicina, jefe de la división de ética médica en el Departamento de Salud Pública y Medicina del Weill Cornell Medical College. Tiene un extenso currículum. Es presidente electo de la Academia Americana de Bioética y el doctor Joseph Fins ha sido profesor visitante de ética médica, entre otros sitios, en la Universidad Complutense de Madrid. Conoce España desde hace ya 18 años, la conoce muy bien, él se siente español, nosotros también le entendemos como español, después de hablar con él estos días, y estamos encantados de que así sea. Tiene un mérito añadido, que es también uno de los primeros que quiero resaltar, es que conoce la ciudad de León. No es verdad. Conoce la ciudad de León. La verdad que Joseph Fins, los vidrios de colores relucirán más aún cuando vuelva usted a visitar. Pertenece a muchas instituciones como el Hastings Center o la Academia de Medicina de Nueva York. Fue miembro durante el mandato de Clinton de una comisión presidencial sobre medicina complementaria y alternativa política. Pertenece al consejo de redacción, como he dicho, de numerosas revistas. Es autor de numerosísimas publicaciones en ética médica y en política sanitaria. Su libro más reciente, de hace 3 años, creo que sea este el más reciente, se titula Una ética del cuidado paliativo, experiencia clínica en el final de la vida, sobre lo que es un experto, un auténtico experto. Entre otras áreas en esto, la investigación neurológica y de trastornos de conciencia después de una lesión cerebral grave. Estudia la estimulación cerebral profunda en el estado de mínima conciencia, este español de corazón. Él nos va a hablar de la investigación en bioética desde una perspectiva internacional. Claro que el conocimiento de los estados de conciencia, de las funciones cerebrales superiores es importante. Ayer se hablaba también, hablaba la doctora Elida Feito de mente y cerebro, de ese dualismo que es tradicional en el terreno de la filosofía y que vuelve otra vez a ponernos de relieve la existencia de las dos orillas entre las que hay que tender puentes. Mente y cerebro, el conocimiento de los estados de conciencia, conocimiento para cuándo la investigación técnica nos permitirá diagnosticar la muerte cortical, el cese total e irreversible de la conciencia, aunque yo creo que se debe llamar muerte cortical. ¿Para cuándo? Cuestión de tiempo. Hace casi 40 años que se definió la muerte encefálica, en esos años en los que surgió como nueva disciplina la bioética, coincidiendo con el gran desarrollo, como sabemos, de la medicina crítica, la ocupación creciente por pacientes que hasta entonces se decía que estaban en coma de Passé, y se definió, sin ningún tipo de revuelo social, o casi ninguno, el concepto de muerte cerebral. Fue, repito, fácilmente aceptado. Hecho que coincidió también, sabemos, en el tiempo con el desarrollo de los trasplantes. Se necesitaban órganos para el trasplante, sobraban cuerpos vivos de sujetos muertos. Esto fue y sigue siendo el trasplante de órganos un paradigma de los avances científicos y tecnológicos. Desde esta asociación y en su cercanía hemos tenido el gusto de asistir a 2 congresos sobre trasplante que organizó en Pamplona Koldo, y sabemos que esto es así, que el trasplante es el paradigma científico-tecnológico y al mismo tiempo es paradigma bioético. Una vez más, de manera inseparable, los hechos de los valores, como con el trasplante se vio que aparecían nuevos problemas éticos de gran calado, y se consideró el paradigma de la evolución científico-tecnológica y de la bioética. Pero es que ahora, en el siglo XXI, el futuro del trasplante está en la medicina regenerativa
y en la investigación, una vez más, investigación con células troncales, sean adultas, sean embrionarias. Y esto que es punta de lanza en la investigación biomédica, está siendo también punta de lanza en los conflictos bioéticos. En los conflictos bioéticos. Es el nuevo paradigma, diría yo, del siglo XXI. Pues con esto de las células troncales y de la investigación tiene mucho que ver nuestro siguiente ponente, Javier Arias Díaz. Él es doctor en medicina, es catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector general actualmente de investigación en terapia celular y medicina regenerativa del Instituto de Salud Carlos III. Javier Arias, por tanto, entre otras competencias, dirige el Banco Nacional de Líneas Celulares y participa en la autorización y registro de biobancos y también de los comités de ética de la investigación, que, como sabemos, fueron creados para la evaluación y el seguimiento de los proyectos de investigación, de eso que tiene que ver con la ética de la investigación, y que, como señala la Ley 14/2007, sustituyen o van sustituyendo a los comités éticos de investigación clínica. Javier Arias es también presidente del Comité de Ética de la Investigación y Bienestar Animal de dicho Instituto de Salud Carlos III, es miembro electo del CDBI, Comité Director para la Bioética del Consejo de Europa, y secretario del Comité de Bioética de España. El Instituto de Salud Carlos III, sabemos todos que, entre otras cosas, es la institución española encargada de la promoción, financiación y soporte de la investigación en biomedicina. Los que tenemos o hemos tenido algún proyecto FIS sabemos lo mucho que eso significa, y si alguien sabe de proyectos FIS y además está vinculado al Instituto de Investigación Carlos III, también Instituto de Salud, es nuestro cuarto ponente, a quien tengo el gusto de presentar, por si alguno todavía no lo conoce, que es el doctor Javier Júdez. Javier Júdez ha participado en 5 proyectos de FIS, en 2 de ellos como investigador principal, también con un extenso currículum, licenciado en Medicina, magíster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado superior en Metodología de la Investigación en Clínica y máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. Ha sido representante español también del CDBI, responsable del área de bioética, como recordamos muchos, y jefe de proyectos de la Fundación de Ciencias de la Salud, coordinando diversos comités de expertos, así como la serie de bioética para clínicos de tanta calidad, dirigida por Diego Gracia, junto con el que ha coeditado el libro Ética en la Práctica Clínica. También ha participado en la traducción y revisión científica de la edición española del conocido libro Principios de Ética Biomédica de Bichan y Childress. Bueno, posee una amplísima experiencia investigadora y docente en bioética, en formación médica y en servicios de salud. Entre otros proyectos, dirige, como ayer pudimos escuchar en las comunicaciones libres, el programa Kairos, Vivir la enfermedad como oportunidad de maduración, con varias líneas aplicadas a distintas trayectorias de enfermedad. Tiene una gran vocación europeísta y transatlántica, pues varias han sido sus estancias en los Estados Unidos, una de las más recientes en el Departamento de Bioética de la Universidad de Pensilvania, dirigido por Arthur Kaplan. Pues en la actualidad es jefe de área de I+D+I de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y, quiero destacar, presidente del comité organizador de este Congreso Nacional. Aprovechar esta oportunidad de tribuna para felicitarle y para agradecerle su esfuerzo, su trabajo en este Congreso Nacional titulado La bioética como motor de transformación. O sea, algún motor aquí, no un motor, no un transatlántico solamente, sino una locomotora. Es Javier Júdez, una auténtica locomotora que tracciona con fuerza de la bioética española. Y comencé apuntando que iba a decir 2 cosas referentes a Murcia. La primera fue el recuerdo a nuestro compañero Gómez Rubí. La última y segunda, con la que cierro esta, espero que breve, introducción, y que no puedo ocultar estando en Murcia, es que me siento muy orgulloso de estar en este congreso pluridisciplinar y plural en su fundamento, donde todas las éticas de máximos son bien admitidas, son respetadas, son defendidas, y estoy encantado de estar precisamente en Murcia y de pertenecer a una asociación en la que todas las éticas confesionales
no confesionales son respetadas y en las que hay tanta diversidad de líneas de investigación, que no nos centramos solamente o fundamentalmente en un aspecto conflictivo de la ética. Bueno, pues nada más, gracias a la lechuza y gracias, por supuesto, a todos los escuchantes. Ya sin solución de continuidad van a ir interviniendo los 4 ponentes, a los que agradezco una vez más, como en privado os dije, que se ajusten al tiempo para poder terminar según lo previsto. Muchas gracias. A mí no me gusta hablar ex cátedra, así que por eso en vez de hablar sentado prefiero hablar de pie. Yo voy a presentarles un proyecto que hemos llevado a cabo en mi universidad, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y ha sido un proyecto de educación en ética de la investigación, no solamente en bioética, sino que hemos trabajado con estudiantes de posgrado en diferentes carreras de ciencia y de ingeniería. Vamos a pasar, les voy a dar un trasfondo muy breve del perfil de nuestra universidad. Nosotros somos parte del sistema de la Universidad Pública de Puerto Rico. La universidad tiene 11, le llamamos recintos, 11 sedes. Y yo estoy en Mayagüez, tenemos una matrícula de 65.000 alumnos, y en Mayagüez tenemos alrededor de 13.500. De ellos, 1.500 son estudiantes de posgrado y tenemos estudiantes de 11 países distintos en los distintos programas de posgrado. Incluso hay algunos españoles que parece que han querido cruzar el Atlántico, sobre todo más bien postdoctorales. Y este recinto, esta sede, fue fundada en 1911 y no sé si ustedes cuántos están familiarizados con el sistema estadounidense de universidades, pero es una de lo que llaman A&M Universities, que eran universidades como la más famosa es el Texas A&M, que eran fundadas para estudio de la agricultura y de las ingenierías, ¿no? Así que este es el próximo, por favor. Bien, vamos, esto lo podemos, si ustedes quieren, tenemos ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería informática o de computadoras, como se le llama allá, mecánica y química, y se ofrece el grado de el máster, nosotros decimos maestría, en todas ellas, y el doctorado en ingeniería civil, en ingeniería de la informática, en ingeniería química, y hay posgrados también en biología, en física, en química, en matemáticas, en educación física, y estamos empezando también una hora en enfermería clínica. Bueno, vamos a seguir. Este es un poquito el proyecto. Este es el flujograma del proyecto. En términos generales, yo trabajaba en un equipo interdisciplinario, sobre todo con ingenieros, lo vamos a ver enseguida, con ingenieros y con un biólogo. Y a ellos les encanta, a los ingenieros les encanta hacer todo este tipo de imágenes y de gráficas. Así que, en términos generales, yo soy responsable de las ideas teóricas y ellos son responsables de todas las gráficas y de todos los dibujos que yo no siempre sé explicar adecuadamente. Así que, pero eso, esto es el sine qua non, es requisito indispensable para los ingenieros. Así que después podemos pasar al próximo. El proyecto es un proyecto, hay dos de los organismos, de las agencias del gobierno federal que dan mucho dinero para investigación. Uno es el NIH, que ustedes probablemente conocen, los National Institute of Health, y el otro es NSF, the National Science Foundation. Y este proyecto fue financiado con fondos del National Science Foundation. Nosotros nos dieron una beca, un grant, como una beca de $214,000, y el proyecto se ha llevado a cabo durante 3 años, de 2006 a 2009. Las siglas por las que lo llamamos es GERESE. GERESE viene la propuesta, hubo que hacerla en inglés, todos los informes en inglés, por lo tanto el nombre es
Graduate Education in Research Ethics for Scientists and Engineers. Educación de posgrado en ética de la investigación para científicos e ingenieros, y le llamamos por esas siglas. Bueno, ¿cuáles fueron los componentes del proyecto que nosotros desarrollamos y que yo creo que a ustedes les puede interesar y que yo creo que se puede extender pues a educación en ética para estudiantes de posgrado, no solamente en ingeniería, no solamente en ciencias, sino también en otros campos? Nosotros desarrollamos una serie de talleres, que les voy a hablar inmediatamente de ellos. Se desarrollaron además lo que llaman 2 cursos o 2 asignaturas, una de 3 créditos, un crédito en el sistema de semestres norteamericano. Un crédito es 1 hora de clase por semestre, que es distinto de cómo se cuentan ahora los créditos con la reforma de Bolonia, que yo no entiendo todavía bien, pero además de eso hubo unas intervenciones de alcance ampliado, lo que se llama un outreach, con estudiantes de escuela secundaria, y una serie de conferenciantes invitados de estatura internacional que se fueron trayendo sobre temas de ética de la investigación. Vamos a seguir adelante. Bien, el primer punto que creo que puede ser relevante o puede ser significativo, en Estados Unidos, tanto la Fundación Nacional de Ciencias como el Concilio de Escuelas de Posgrado han tenido han puesto un énfasis importante en lo que llaman en inglés RCR, que quiere decir Responsible Conduct of Research, la conducción o el manejo responsable de la investigación. Y el problema es que la formación en RCR es una formación que lo que se interesa es en la transmisión o en la enseñanza de las normas para llevar adecuadamente la investigación. Por lo tanto, es un abordaje más de transmisión o de enseñanza de normativa, de regulaciones, de prácticas. Una cosa interesante, yo me he dedicado un poquito a tratar de estudiar este concepto, es que los autores que hablan sobre RCR nunca definen el concepto. Yo hasta ahora no he encontrado una definición, o por lo menos el tipo de definición socrática que yo con mi deformación filosófica me gusta encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La próxima, por favor. 10, doctor Ferrer. 10, bien. 10 minutos ya. La siguiente, pues. Lo que suelen hacer es dar, digamos, un elenco, una lista de temas. Estos son los temas que se suelen tratar en la formación en RCR. No me voy a detener a leerlos porque me van a decir que se me acabó el tiempo, pero estos son los temas. Y el problema no son los temas. O sea, yo creo que los temas son muy válidos y hay que tratarlos. El problema es, para mí, desde mi punto de vista, es el abordaje, es la mentalidad con la que se da RCR, que es precisamente comunicación o transmisión de normas o de regulaciones. La próxima, por favor. Por lo tanto, nosotros expresamente dijimos que nuestro abordaje, y fue parte de la novedad del proyecto, no iba a ser RCR, sino ética de la investigación. Y la ética no se limita a enseñar normas aceptadas de conducta. Las normas son importantes, pero no bastan. Por lo tanto, el abordaje desde la ética se interesa por la fundamentación de las normas, ¿verdad? Dar razón, fundamentar, porque hay muchas situaciones que no están contempladas, ninguna normativa puede contemplar todas las situaciones, y porque las normas, o por lo menos la mayoría de las normas que van a tener situaciones en las que hay que hacer excepciones, porque hay conflictos de valores, porque hay conflictos de deberes. Por lo tanto, nosotros insistimos mucho que el corazón de la formación en ética de la investigación tenía que girar en torno a la deliberación y a enseñar, a fundamentar y a deliberar. La próxima. Bueno, los cuatro workshops o talleres, vamos a verlos rápidamente. El primero, la próxima por favor. El primero se llamaba taller de introducción a la ética de la investigación o taller de sensibilización ética
en la propuesta en inglés Ethical Awareness Workshop. Y nosotros ahí, ¿qué hacíamos? Esto básicamente era una introducción general. Realmente más que un taller, era como unas conferencias en las que se introducían, se comenzaba con casos conocidos. Con los estudiantes de ciencias siempre es importante empezar con casos, el caso Wang, el caso Pellman, Enron, Tuskegee. Se hablaba del fenómeno de la moralidad y definíamos la moralidad como la experiencia moral que es común a todos los pueblos, a todas las culturas, a todos los grupos humanos, y la ética ya como la disciplina filosófica que estudia la vida moral. Hacíamos esa distinción, relacionábamos la ética con la misión de la universidad, hablábamos, esta es una de las ideas mías, que la ética de la investigación transcurre sobre un doble cauce, lo que yo llamo el cauce de la verdad y el cauce de la responsabilidad social. Es decir, en el fondo, en la ciencia y en la investigación académica, ¿qué buscamos? Aunque nunca la lleguemos a encontrar, buscamos la verdad. Y hay una serie de valores que están relacionados con esa búsqueda de la verdad, la objetividad, la transmisión fiel de la información. Y, sin embargo, como no hacemos ciencia, no hacemos investigación en un vacío, lo que hacemos tiene un impacto en la sociedad, en las personas, en el ambiente, y por lo tanto hay otro cauce que tiene que ver con la responsabilidad social de la investigación científica. Y finalmente lo que yo llamo los pecados capitales, le llamo los pecados capitales porque en todas las definiciones que encontramos oficiales de lo que se llama scientific misconduct, de conducta impropia en la investigación científica, siempre aparecen, por lo menos en la bibliografía norteamericana, la fabricación, la falsificación y el plagio. Y yo los bauticé como los pecados capitales, entonces, de la investigación científica. En la tradición judeocristiana, si ustedes recuerdan, los pecados capitales no es que son los que dan origen a otros pecados, era lo que se decía, ¿no? Por eso los pecados capitales. Bueno, vamos a seguir. Este era, para mí, el taller más importante, que era el segundo, que era el de la deliberación, ¿no? Donde introducíamos la idea de deliberación, que la ética no es un código de normas breves y sencillas que se aplican de una manera mecánica e inflexible, sino que la vida moral es tan compleja como la vida misma, que existen casos complejos en los que cabe más de un curso de acción éticamente justificado, que hay situaciones de conflictos de valores o conflictos de deberes. Entrábamos después un poquito en los diversos grados de certeza y qué sería la certeza moral. Y la próxima, por favor. Y entonces introducíamos la noción de deliberación, que ahora no nos vamos a detener en ella, porque el reloj sigue corriendo implacablemente y el moderador es igualmente implacable, así que hay que seguir adelante. Y introducíamos entonces la idea de metodologías de deliberación. Hablábamos toda la idea de ontologismo, teleologismo, generalmente pues un poquito del utilitarismo clásico, la deontología de Kant. A veces, si había tiempo, introducía yo un poquito la idea, el pensamiento de Rawls. Y entonces se sugiere un esquema metodológico y se hace un primer ejercicio de práctica. Y el siguiente taller, el tercero, era entonces ya completamente, este sí era un taller de verdad. Se ponían a trabajar en grupos y a trabajar con casos prácticos de investigación en ingeniería, en ciencia, y, por ejemplo, se cogía un caso y se iba aumentando la complejidad del caso, ¿no? Y entonces era un trabajo en grupo, y después de este taller venía el último, el próximo, y entonces se dividían en grupos por disciplinas generalmente, trabajando con la asesoría de uno de los miembros del equipo, y entonces los grupos tenían que encontrar un caso que fuese relevante, que fuese significativo para su campo de estudio, y tenían entonces que hacer un análisis, preparar un póster, y la actividad final era presentar y defender el póster, ¿no? Y le llamábamos el banquete de ética porque
Bueno, porque mientras fuimos ricos y independently wealthy, como dicen los americanos, mientras tuvimos el dinero de la Fundación Nacional de las Ciencias, les dábamos un banquete, les dábamos una comida para terminar los talleres. Ahora que se acabaron los fondos, se murió la gallina de los huevos de oro, me parece que la parte del banquete tendremos que cancelarla, ¿no? Si acaso la merienda de ética y le damos un café, ¿no? Bueno, además de eso, Además de eso, dimos dos. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Bueno, dimos experimentalmente 2 asignaturas o 2 cursos, uno de 3 créditos y uno de 1. El de 3 créditos fue interdisciplinario, con alumnos de ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería de computadoras o ingeniería informática, y de biología y de química, y otro de 1 crédito que fue solamente para alumnos de posgrado en química, de doctorado y de máster en química. Y en el de 1 crédito hicimos lo que se llama en inglés team teaching. Estuvimos 2 profesores, uno de química y yo, y estábamos siempre presentes los 2 en todas las clases, independientemente de quién se hiciese cargo de llevar la clase, ¿no? Bueno, si quiere, la próxima, estos son un poco los temas de las asignaturas. Arciar y ética de la investigación, ética de máximos, ética de mínimos, valores compartidos, deliberación moral y análisis de caso, diseño de investigación, lo que se debe tener en cuenta, la próxima, el cuaderno de laboratorio, la investigación con seres humanos, la investigación con animales, bioseguridad, autoría, adelante, propiedad intelectual, el tema de derechos de autor. Para mi sorpresa, hubo varias cosas que a mí me sorprendieron muchísimo. Una fue el enorme interés de los alumnos en el diploma que les dábamos si completaban los cuatro talleres. Yo pensé que no les iba a interesar, ¿no? Era un interés enorme en que les diésemos ese diploma. Y un tema que los apasiona siempre que sale es el de derechos de autor. Claro, después poco a poco se va entendiendo que a veces los mentores se apropian del trabajo de los estudiantes, ¿no? Entonces, el tema de derechos de autor es un tema que a ellos siempre les interesa y despierta vivo interés siempre que lo tratamos. Son derechos de autor. El tema del plagio también les interesa mucho, ¿eh? El tema del plagio les preocupa mucho. Así que es muy... Y realmente, otra cosa para mi sorpresa es el enorme interés y cómo los estudiantes se involucran en los talleres y en estos cursos, en estas asignaturas, que realmente el gran obstáculo no son los estudiantes. El gran obstáculo son los profesores, ¿no? Es decir, a los estudiantes. De hecho, yo doy a los en pregrado, a los estudiantes de grado, yo doy todos los semestres la ética clínica, y es siempre con lista de espera. Este semestre tengo 120 alumnos y se quedaron alumnos en lista de espera porque ya no podía meter más alumnos, ¿no? Y conflicto de intereses, conflicto de esfuerzos, que se distingue en la bibliografía. Si quieren, después podemos conversar un poquito la diferencia entre conflicto de intereses y conflicto de esfuerzos. Esto también les interesa mucho, el peer review, el arbitraje, las formas de revisión de trabajo de los pares. Y a los de ingeniería civil, sobre todo los temas de macroética, de responsabilidad ecológica, de justicia social, son temas que también les interesan mucho. Realmente falta, la próxima por favor, bueno, en términos generales, la evaluación de los alumnos siempre ha sido muy positiva de todas las intervenciones, para mi sorpresa, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, y los estudiantes prefieren la asignatura de 3 créditos. Los profesores la prefieren de 1 crédito. Es decir, porque temen que les quite tiempo a los estudiantes de posgrado de los temas propios de la especialidad, ¿no? Entonces, y ha habido incluso la sugerencia que por qué no lo hacemos todo en línea. Yo personalmente me opongo a hacerlo todo en línea. Yo creo que se puede dar datos en línea.
Yo creo que RCR se puede hacer en línea, se puede hacer online. Yo creo que ética, si queremos ayudarles a que aprendan a deliberar, si queremos, yo creo que no se puede hacer online. Así que, naturalmente, las grandes dificultades que tenemos en este momento es cómo institucionalizar el proyecto. Ahora que no tenemos la gallina de los huevos de oro, y ahora que realmente, que se quiere que esto permanezca, que se ve que hay un interés de los estudiantes, que los que dan el dinero para investigación, que son sobre todo las agencias del gobierno de los Estados Unidos, exigen que haya formación en ética de la investigación, pero la gran resistencia es del profesorado. Todo el mundo dice que es importante, pero nadie quiere ceder tiempo ni dar dinero para que se haga. Bien, adelante. Bueno, esto era la rúbrica. Avalúo es un término que probablemente ustedes no entienden. Es una palabra que se ha inventado en Puerto Rico para traducir assessment. Porque la diferencia entre evaluation y assessment en inglés, no sabíamos cómo hacerlo. Y entonces nos inventamos evaluación y avaluación, que no está en el diccionario y que no se entiende en ningún sitio, ¿verdad? Así que es un término sacado de la manga. Avalúo. Yo no sé quién se lo inventó, a mí no me gusta, pero ya es parte de la ortodoxia universitaria y hay que usarlo si no se quiere ser entregado al brazo secular. Estos son las dimensiones que nosotros evaluamos, tratando de hacer el avalúo de los talleres. Dale la próxima. Y estos son resultados, estas son gráficas de resultados, son gráficas muy interesantes. Yo creo que no me queda tiempo, pero si alguno de ustedes está interesado en que le demos, esta información es para compartirla. Así que todo el material que nosotros tenemos está a la disposición de quien esté interesado. Y si les interesa podemos hablar. Yo, todas estas gráficas, les confieso que son mis amigos ingenieros los que se divierten mucho haciendo eso. Pero todo lo que tiene que ver con la concepción filosófica del proyecto, de eso sí les puedo hablar todas las horas que ustedes quieran. Bueno, gracias.